¿Quién falta? ¿Su compañera Carla? Sí. ¿A dónde fue? ¿No vino? ¿No vino? Sus tareas, muchachos. Nada más. La de ética. Estoy viendo. Mira, de forma de expresión, no era lo de la. Esta se la. Ahorita lo sé. Es que no voy a. ¿Sí era eso? La de ética, ahorita es más breve. Sí. Tareas, muchachos. Y esto lo dejé. Ya puedo seguir esa lista. ¿Este cuál es? Sí, ¿las dos? Sí, las dos, ahí están. Lo tengo por separado. ¿Cómo le No se puede descuadrar. Entonces, muchachos, ¿tus tareas, compañero? ¿Quién tiene el grupo? Pregúntale a sus compañeros, ¿no tienes el número de ellos? Bueno, yo no sabía que tenían un grupo, o sea, sí, pero. O sea, sí, pero no. No estaba claro. No, además es un poco cabelludo. Así porque se lo robó. ¿Listos? ¿Qué vemos en esta imagen, muchachos? Esas banderitas de Día de Muertos. Sí, esa. ¿A qué sé dónde es ahí? Ciudad de México. No, aquí no. Sí, es una imagen de aquí de nuestros templos, nuestras culturas, ¿verdad? ¿Dónde puede ser el centro? No. ¿Lo ves, Marina, por favor? Porque Todas las tradiciones y costumbres mexicanas que conocemos hoy son el resultado de la coexistencia de diferentes culturas que hacen vida en el territorio mexicano. Esta diversidad cultural de México nos permite tener vigente la filosofía de nuestros antepasados. ¿estamos de acuerdo? Sí, que ahora, muchachos. Traemos tradiciones de hace mucho tiempo, siglos incluso. Vimos la semana pasada que hay muchas culturas, muchas creencias. Por ejemplo, ¿cuál es la comida típica de aquí de Guanajuato? Y en Guadalajara. Las tortas ahogadas. ¿Y en Michoacán? ¿No? ¿Y en Guerrero? ¿Y en Monterrey? Ajá, y así vamos hablando. Entonces, estamos en un país que somos lo mismo, pero hay mucha cultura, mucha diversidad. Entonces, cerquitas, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? ¿No lees, por favor, Michael? Por favor, repite, claro. ¿Qué es la diversidad cultural? Podemos definir la diversidad cultural como la coexistencia de distintas culturas en un país o un grupo de gente, de manera que todas puedan vivir en armonía. Actualmente es un tema de gran importancia, pues que vivimos en un mundo globalizado donde cada vez estamos más influenciados por culturas distintas a las nuestras. Por esta razón, podemos observar a personas con diferencias de lenguaje, vestimenta, costumbres y creencias reunidas en un mismo lugar. Incluso podríamos identificarnos con algunas de estas características extranjeras y adaptarlas a nosotros. ¿Okay? Ya usamos tenis de otros lugares, ¿verdad? Usamos marcas extranjeras, usamos ropa extranjera. ¿Qué más usamos? Aparatos, vehículos, alimentos incluso, ¿verdad? Las hamburguesas pues no son como típicas de aquí, pero pues son muy consumidas en nuestro país, ¿verdad? Las buscamos y las pizzas y todo eso, ¿verdad? Las bebidas endulzantes, muchas cosas, ya todo lo hacemos de la parte global. Estamos perdiendo nuestros orígenes, que es pues nuestros alimentos, ¿verdad? Más naturales, algo. Realmente sí, México se ha dejado de ser un poquito de campo porque sí fue
una zona de agrícola y todo, y ahorita ya somos más de algo más industrial, ¿verdad? Entonces sí estamos adoptando muchas cosas de fuera. ¿No les dice, por favor? Origen de la cultura de México. ¿Ah? Antes de la conquista española, en ese momento, México no era una nación, sino un conjunto de tribus distribuidas a lo largo del territorio con ciertas rivalidades entre sí. Algunos de ellos tenían alianzas con otras tribus y formaban pequeños imperios, mientras que otros se dedicaban al desarrollo del pueblo de forma aislada. Es importante destacar que la comunicación entre los grupos era muy limitada, debido a la superficie montañosa que predomina en el territorio mexicano. Esto hizo que muchas de ellas estuvieran aisladas porque contribuyó al aumento de sus diferencias. De esta manera se crearon distintos idiomas y costumbres características por cada país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de la conquista de los españoles, porque ahorita pues casi todo está hablado en español, o porque ya fueron muchos siglos, pero había muchas zonas, poblaciones, gente distribuida, ¿verdad? Y tenían sus problemas como ahorita y todo, pero pues ya pasa la conquista y se va unificando todo, ¿verdad? ¿Listo? Había diversidad, aunque cuando llegaron los españoles se hizo un poquito más. ¿No les, por favor? 2. Periodo de colonización española. Posteriormente, con la llegada de Hernán Cortés y la caída de la Tenochtitlan, la diversidad cultural comenzó a crecer en las culturas extranjeras. Así fue como algunas tradiciones españolas, africanas y asiáticas fueron adoptadas y unificadas con las tradiciones originarias del país. Sí. De esta manera crecieron algunas tradiciones actuales de México, pero a pesar de estos cambios aún existían grupos aislados que mantenían sus propias culturas y técnicas intactas. Así pues, muchas de estas tribus mantuvieron su cultura y sobrevivieron a la modernidad de la civilización. Algunas culturas todavía por ahí mantenemos, ¿no? Todavía nos mantenemos nosotros también culturalmente, no hemos perdido todo, pero sí ya la mayoría ya lo estamos pues dejando de lado, ¿no? Como les digo, la vestimenta, ¿cómo se vestían antes las personas de raíces aquí de México? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se vestían? ¿Sombreros? Sí, sí. Y yo, los sombreros, rebosos, botas. Ah, sí, ya más atrás. Sí, me refiero a lo mejor a un siglo atrás, cuando todavía se predominaba la parte. Y ahorita ya pues, la gorra, las boinas, los tenis, los audífonos, ya traemos otras cosas ya muy extranjeras. Inclusive se habla de que el idioma español se adoptó porque los mismos indígenas de aquí así lo querían. O sea, yo no quiero hablar como esto, yo quiero hablar como los españoles. Les llamaba tanto la atención que inclusive había grupos para enseñarlos, ¿no? A hablar español. No tanto que hayan sido obligados, sino porque ellos mismos, era de manera consensuada que ellos querían hablar español y se les fue enseñando y pues ya no lo heredaron a nosotros, ¿no? Es una herencia que tenemos no tanto aplicada a la fuerza, sino que el español se nos da de manera que nosotros lo quisimos aportar, como ahorita buscamos, ¿qué fútbol te gusta más, el de Europa o el de aquí? Entonces tú dices, pues yo voy a ver la Liga Europea, la Champions, yo no voy a ver la Liga MX, ni la de expansión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó en el idioma español? Fue lo mismo. Les llamaba la atención tanto a los pueblos indígenas que dicen, no, yo quiero hablar español, yo no me interesa seguir hablando de esto. Pero aún así se mantienen muchas culturas. Nos vimos la semana pasada que hay 68 lenguas todavía, las más activas, se mantienen a pesar de que ya está de lado. Ya hasta ahora queremos hablar inglés, en las escuelas les enseña inglés, ¿verdad? Ya uno lo busca, no tanto porque sea la fuerza, sino a uno le gustan las partes, todo lo que viene de fuera. Entonces el periodo es el periodo de la conquista, ¿verdad? Donde va evolucionando toda la parte cultural. ¿No lee, por favor, compañera? La cultural del siglo XXI. Al final
Ok, se mantiene, ¿no? Se mantienen las tradiciones, muchas tradiciones se mantienen. Sí. Sí, tome nota porque ya va a ser su examen la otra semana, ¿verdad? ¿Están tomando notas? Entonces tenemos la parte de la preservación desde el siglo XXI, ¿no? ¿Qué es eso? Las Catrinas no se mantienen, ¿no? ¿Qué más tradiciones vemos que tenemos? No, pero las que se mantienen. Exacto, la parte religiosa no es la que más nos marca, pero también tenemos otras como los alimentos, ¿verdad? ¿Cómo? La parte de la Semana Santa ya es algo más evangélico, eso ya es de la conquista. También es de la conquista. Los alimentos, el tipo de trabajo, ¿no? Se siguen viendo lugares, yo veo, es que sales en la carretera, pues ves ranchitos por allá que todavía tienen sus vacas, sus plantíos, sus árboles, las milpas, todo el tipo de casas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ONU? Pues vamos a mantener todavía lo más que se pueda, que se mantengan las culturas, ¿no? Inclusive hasta las apoya, ¿no? Y les da cuidado, porque si desaparece, pues ya sería algo muy diferente, hay muchos cambios sociales. Si han ido a las fiestas que hacen en las colonias, ¿no? Que hay danzas, ¿no? Hay una danza, hay cohetes, hay todo eso. Eran celebraciones de aquella época que aún sigue manteniéndose. La diversidad cultural, pues es esto, ¿no? Aquí en México españoles traían muchos esclavos, ¿verdad? A trabajar, se quedaron muchos aquí, en el sur, en la parte norte. En Estados Unidos hay muchísimos, se hizo de una nación de esclavos porque eran los que construían, los que trabajaban, los que hacían los alimentos, cuidaban los animales, todo. Toda la diversidad cultural es esto, ¿no? Encontramos gente de todo tipo. ¿De acuerdo? ¿Lo lees, por favor? Sí. Las formas de expresión cultural de los grupos sociales, ya sean mayoritarios o minoritarios, son variadas y pueden incluir una amplia gama de manifestaciones que reflejan las tradiciones, valores, creencias y prácticas de cada grupo. Aquí tienes algunas formas de expresión cultural para estos tipos de grupos. Ok, ya apuntaron que son tres etapas de la diversidad. En México, que fue pues, la parte de la conquista, pues fue un periodo de cambio y pues se mantiene hasta el siglo XXI, seguimos manteniendo nuestras tradiciones. ¿Listo? ¿No lee, Marina, por favor? Si vamos bien entonces, ¿verdad? Seguimos manteniendo nuestras tradiciones por medio de festivales, de alimentos, ¿verdad? Ya aunque vayamos vestidos como en otros países, pero pues formamos parte todavía de estas, ¿no? De las festividades, ¿no? ¿Qué encontramos en las festividades? Ya vimos que la danza, ¿no? Ya vimos que el tipo de vestimenta, ¿no? Hay gente que se prepara incluso, ¿no? Para hacer representación ese día, ¿no? De las cosas de sus orígenes, ¿verdad? Aquí en Guanajuato veíamos, pues alguien dijo que las vacamayas, pero pues también tenemos en Celaya, pues hay una buena variedad de cajetas, están buenísimas. En Irapuato, pues es una zona de fresas, sí les ha tocado pasar por ahí, ¿no? También hay mucha fresa, o sea, es algo, cosas que se mantienen, se siguen preservando también. En Silao pues tenemos el cubilete, una zona religiosa, uno lo marca, ¿no?
algo religioso, hay muchos dulces típicos, que las charamuscas, que cosas así nos siguen recordando pues de dónde venimos, ¿verdad? Y mucha gente lo hace que compra que barro, cositas de barro. ¿Qué más compramos? Que un sombrero, que cosas así, ¿verdad? Hay muchas, que ahora les llaman souvenirs, pero no son cosas de nuestra cultura. En la actualidad, pues sí han ido a Oaxaca. Bueno, ¿han escuchado de Oaxaca? La Guelaguetza, en Puebla también hay muchos mercados típicos, muchísimos, incluso aquí en León. Hay todavía muchas cosas que se manejan. En la conquista, cuando llegaron los españoles a la parte de México, ya había mercados, ¿no? Había alimentos, había trueque de animales, de vegetales, todo se cambiaban las cosas. Entonces en la actualidad, pues no, parece que no, pero sigue preservándose toda esa parte, ¿no? Vas a otros países como Tlaxcala, Guerrero, y las mujeres se visten así, ¿verdad? Ya vas subiéndole para acá, para el norte, y pues ya no ves mucho, pero allá sí hay mucho de esto. ¿O aquí todavía hay así? Muy bajo el porcentaje. Los que viven en los ranchos, en las orillas, ¿no? Las rancherías. Pero actualmente sí se mantiene mucho esto de la gente que trae su canasta, que trae ahí cosas, verduras, frutas, alimentos. ¿Nos lee, por favor, compañero Michael? 3. Artes visuales y escénicas. Los grupos mayoritarios pueden tener tradiciones en artes visuales, pintura, escultura y artes escénicas, teatro, danza, música, que son ampliamente reconocidas en su región o país. 4. Literatura. Las narrativas literarias, como novelas, poesía y teatro, suelen reflejar las historias y experiencias de un grupo mayoritario. 5. Medios de comunicación. Los medios de comunicación, como la televisión, la radio y la prensa, reflejan y moldean la cultura de los grupos mayoritarios. 6. Idioma. Los idiomas y dialectos oficiales suelen ser parte de la expresión cultural de los grupos mayoritarios. ¿De acuerdo? Entonces, donde se habla más español, pues es un grupo mayoritario, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los grupos minoritarios. ¿Ya apuntaron esas 6 cosas? Festividades, gastronomía, artes visuales, literatura. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, para pasar. Entonces, decíamos que esos 6 aspectos eran los que aún conservamos, ¿no? Que aún conservamos dentro de nuestra diversidad cultural. En la literatura, ¿qué encontramos? Novelas, poesías. ¿Sí leyeron algo del Quetzalcóatl? ¿Sí lo llegaron a escuchar en la primaria, en la secundaria? Ajá, ¿qué era? ¿Quetzalcóatl? Ajá. Era una deidad, pues era relacionado a esto, ¿no? Y eso se maneja en muchas culturas, ¿no? Ellos lo veían así, bueno, lo que nos marca que era una especie de dragón, ¿no? Que volaba, que andaba por ahí. Y esto está en muchas culturas. Los dragones aparecen dentro de muchos lados. Entonces aquí teníamos nuestra serpiente emplumada, ¿no? Inclusive hicieron una pirámide en la cual se marca con el sol en ocasiones, ¿verdad? Se marca muy impresionante. Eso lo tenemos en la literatura. Los medios de comunicación pues nos dan en base a lo que somos, ¿verdad? Nos dan programas basados a lo que es su público. Nos traen cine mexicano, nos traen deportes de aquí del país. ¿Por qué? Porque tienen que ser así. No pueden traerte, imagínate que te trajeran, no sé, una película de Brasil, pues no te va a aburrir porque no te sientes parte de eso. Pero el cine y los medios de comunicación nos hacen eso, nos hacen acorde al país, a la zona, a la región, nos dan información de ese tipo, ¿verdad? No nos dan noticias de Nicaragua o de Belice, nos dan siempre de aquí. Si se fijan, tenemos un canal local, o hasta 2 o 3 creo, que nos dan información y todo lo que se va
desarrollando dentro de un medio, ¿verdad? Así es igual, o sea, es un grupo que tienes que cubrir. Ahí que vemos, muchachos, ¿qué encontramos, compañero? Pues personas así con vestimenta científica. Ajá. ¿Qué más? Ayúdenle. ¿Qué es esto? No, pero más a fondo. Lo que estamos viendo. Es la diversidad cultural, ¿verdad? Lo encontramos por medio de, ya vimos que por trajes típicos, por festividades, por gastronomía. ¿Por qué más encontramos, Michael? La diversidad cultural. Lo acabamos de borrar. ¿Cómo? Ajá. Entonces ellos era su vestimenta de gala, ¿no? Para los eventos. Porque así siempre se ven vestidos, ¿no? Y se preserva, se sigue preservando, aunque muy poco ya va a la caída. ¿No le, compañera, por favor? ¿Qué son los grupos? Grupos culturales y minoritarios, tradiciones y costumbres propias. Los grupos minoritarios a menudo conservan tradiciones y costumbres propias que pueden incluir celebraciones, ceremonias y rituales específicos. 2. Lenguaje. Los grupos minoritarios pueden tener su propio idioma o dialecto, que es una parte clave de su identidad cultural. 3. Vestimenta. Los grupos minoritarios pueden tener estilos de vestimenta tradicionales que son distintivos y reflejan su identidad cultural. 4. Artesanía. La producción de artesanía tradicional como textiles, cerámica o joyería pueden ser una forma importante de expresión cultural. Dice que la joyería, ¿no? Sus collares, con sus figuras. Hay gente que inclusive pues traía dientes de animales, traía piezas de oro, traía muchas cosas. Y tenía un significado, ¿no? Ellos le daban un significado a cada cosa, ¿no? Igual pues le dimos la vestimenta, ¿no? Grupos minoritarios, como les decía, pues se siguen vistiendo ellos igual. Son grupos mínimos, pero se mantienen, ¿no? Aquí somos un grupo mayoritario en esta zona de León, pero vas al sur y encuentras muchos grupos minoritarios, ¿verdad? Que tienen su propio lenguaje, como su propio dialecto, ¿verdad? Ellos no hablan español, ellos se visten casi todos con sombrero, con faldas, con rebozos, dijimos, con ajuares, pero ellos son grupos minoritarios porque ya se llaman minoritarios porque ya son menos. Y mayoritarios, ahorita vimos que sí somos nosotros, ya tenemos también parte de lo de anterior, pero le mezclamos de todo. Decíamos que producían artesanía, ya vimos que las ollas, la cerámica, las figuras, todo eso, ¿verdad? Eso es lo más importante del grupo minoritario. ¿Qué más nos dice Marina, por favor? Música y danza. Los grupos minoritarios pueden tener formas específicas de música y danza que son distintas de los grupos mayoritarios. 6. Espacios de comunidad. Los grupos minoritarios a menudo mantienen espacios de comunidad donde se lleva a cabo la práctica de sus tradiciones y actividades culturales. Ok. La música y la danza. En los grupos minoritarios, ¿qué música escuchan? ¿Escucharán rock los grupos minoritarios? No, ellos siguen escuchando la música de sus antepasados, ¿verdad? Ellos pues no, las danzas o los bailes también son específicos y ellos no bailan que lo que se baila ahorita, ¿verdad? Por ejemplo. Sus espacios de comunidad, pues ellos llevan a cabo, inclusive tienen sus propias normas, ¿no? Por ahí que su propia policía, sus propias formas de castigo, todo eso ellos lo manejan así de esa forma. ¿Ya apuntaron estas 6? Entonces esto es la parte de los grupos minoritarios, todo lo que ellos llevan a cabo, ¿verdad? Pero pues van de la mano. ¿No lee, compañera, por favor? En ambos casos es importante destacar que la expresión cultural es dinámica y evoluciona con el tiempo a medida que las sociedades cambian y se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades. Además, la interacción entre grupos mayoritarios
cultural en la creación de nuevas formas. Precisamente no hay que cerrarse, ¿no? Podemos crear nuevas formas de hacer las cosas junto con los demás grupos, ¿verdad? Ahí. Acá vemos, creo que es un baile que bailan con una piña en la cabeza. Toda la gente ya va a hacer ese tipo de baile en la Guelaguetza y todo eso. Viene gente de varias partes del mundo porque les llama la atención ese tipo de danzas, la forma que hacen las festividades. ¿De acuerdo? Vamos a ver si alcanzamos a ver una, para que les quede claro más o menos cómo es este asunto. ¿Me lo deja? ¿Dentro? Hola, buen día chicos. Espero que estén bien. Hoy hablaremos de los grupos minoritarios. Comenzamos. Se ven recién. Minorías culturales. Existen diversos grupos sociales minoritarios localizados en distintos países alrededor del mundo. Las formas de vida y las manifestaciones culturales aportan riqueza a la diversidad cultural del espacio geográfico. Un grupo étnico es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación, una historia y comúnmente un territorio. Al compartir estos rasgos, los integrantes de un grupo se identifican entre sí y se diferencian de las personas que pertenecen a otro grupo étnico. Las minorías culturales. Las minorías culturales son grupos humanos que comparten elementos lingüísticos, religiosos y étnicos que difieren de la gran mayoría de la población, del estado o del lugar donde viven. Cuando estas minorías son originarias del país donde viven, reciben el nombre de minorías nacionales. Y cuando provienen de otros países y se asientan en una nueva región, se les denomina minorías de inmigrantes. Un ejemplo de minoría nacional son los grupos aborígenes australianos, que representan poco más del 2.1% de la población total. Un ejemplo de minoría de inmigrantes son los chinos e italianos, que representan alrededor del 2% en ese país. Frente a este contexto, es común que los grupos mestizos discriminen a las minorías étnicas y a las de inmigrantes. Dentro de cada uno de estos grupos
existen muchas variaciones que favorecen la riqueza cultural del mundo. Por ejemplo, solo en México existen 62 grupos étnicos indígenas que hablan una lengua propia. No obstante, en comparación con la población total del país, representan menos del 8%, por lo que son considerados minorías culturales. Al igual que algunos grupos de origen extranjero, como los menonitas, los judíos, los afroamericanos y los asiáticos, que no llegan a ser más del 1% en relación con los mexicanos. Por otra parte, los grupos culturales pueden tener en común las convicciones políticas, las manifestaciones artísticas, las prácticas de ciertos deportes y otros componentes culturales que los relacionan. Sin embargo, pueden no compartir el territorio. Por ejemplo, los hippies, que compartían una ideología, o las tribus urbanas, que se identifican básicamente por sus expresiones artísticas. Estos grupos culturales también son considerados como minorías con respecto al total de la población. Cada práctica y manifestación cultural enriquece a la humanidad, permite que conozcas y respetes otras formas de comprender al mundo que compartimos. La discriminación de las minorías tiene su origen en los prejuicios de las personas respecto de ciertas características y rasgos distintos en los suyos. Una actitud de discriminación suele considerar inferiores a los otros que tienen un aspecto físico, una cultura o una religión diferentes. Un ejemplo de lo anterior es que en casi todos los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron obligados a usar una estrella amarilla para ser identificados y a vivir en un solo barrio amurallado llamado ghetto, en condiciones terribles y sin poder salir. Espero que este tema te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Entonces sí estamos rodeados de mucha gente, ¿verdad? De muchas culturas. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de tanta gente, tantas culturas, tantas formas de pensar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y hay que estudiar su materia esta? ¿Cómo se llama la materia de ética? ¿Y qué les deja de aprendizaje la materia? ¿Qué les deja de aprendizaje?